una alegría estar compartiendo en este espacio con todos. Eh, bueno, voy arrancando entonces, así que si me permiten voy a compartir pantalla para ir empezando. Eh, Acá estamos. Bien, el nombre de la conferencia va a ser Coaching, el desarrollo del potencial humano. Entonces, permítanme empezar por una pregunta. Una pregunta, vieron que los coaches trabajamos básicamente realizando preguntas, así que tal vez por una deformación profesional, quiero comenzar haciendo una pregunta que parece que podría parecer en este ámbito de la Expo Coaching, donde todos los que están participando tienen alguna inquietud o ya están o son coach o están estudiando coaching seguramente o tienen alguna inquietud con respecto al coaching, es decir, bueno, ¿cómo empezar por una pregunta tan obvia? Desde mi punto de vista, no es tan obvia, porque me parece que, al menos desde mi experiencia, cuando yo hago esta pregunta, me encuentro con muy diversas respuestas. No respuestas que voy a decir, bueno, esta es correcta y todas las demás son incorrectas o son contradictorias, pero siempre son complementarias. Cada uno apunta o alumbra un aspecto diferente de lo que podría ser el coaching, ¿no? Algunos dicen, bueno, es una conversación, otro para mejorar competencias y el desempeño, otro para abrir posibilidades, para construir un futuro, y todas son ciertas. Pero siempre me inquietó a mí el hecho de que a veces nos cuesta definir con mucha claridad todos estos diversos aspectos, tal vez justamente porque tiene una diversidad. Yo me acuerdo cuando escuché por primera vez la palabra coaching, ya hace 25 años de esto, a principios del 2000, yo estaba en una búsqueda personal, estaba terminando una maestría en programación neurolingüística y escuché por primera vez la palabra coach. Y decía, bueno, iba con las personas que en la Argentina apenas empezaba este tema, había muy poca gente que se había formado, siempre en el extranjero. Y bueno, ¿y qué es el coaching? Y yo veía que era difícil, digamos, explicar y pasaban 30, 40 minutos y después, cuando yo empecé a formarme, también, cuando yo decía, bueno, y estoy estudiando coaching, bueno, ¿y qué es el coaching? Y a mí me costaba definirlo muy rápidamente y muy concretamente. ¿Por qué? Digo yo porque era algo emergente, algo nuevo, ¿no? Que tenía diversos aspectos. Ahora, ¿qué pasó? Pasó los años, el coaching se instaló, se validó en la sociedad, sobre todo en los ámbitos organizacionales, empresariales, y medio que se puso de moda. Y ya desde hace varios años está pasando un fenómeno similar por la inversa. Antes porque por ahí no sabíamos muy bien qué era el coaching y hoy porque todo es coaching. Es decir, este tema de la moda hace que yo sea alguien que entrenara futbolistas, dice que es un coach deportivo. O alguien, una psicopedagoga que ayudaba a los chicos en sus estudios, dice es una coach educativa. Y entonces se empezó a utilizar esta idea del coaching o del coach medio para todo. Entonces me parece que es válido volver a reformular la pregunta y pensar desde dónde estamos parados. Yo me formulé esta pregunta y hace unos años publiqué uno de mis libros que se llama Teoría y Coaching, Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional, y en el subtítulo, en la bajada, me propuse definir en una frase qué es para mí el coaching. Algo que englobara todos estos diversos aspectos que mencionaba anteriormente y que le diera un sustento. Mi respuesta a esa pregunta, es decir, de cómo puedo definir en una frase que contenga todo lo demás,
fue esta frase, que el coaching es la profesión del desarrollo del potencial humano. Bien, y esto tiene como dos grandes aspectos. La primera es definir, declarar al coaching como una profesión. Esto en algunos países es bastante ya consolidado y otros está en marcha. Desde mi punto de vista, el coaching es una profesión bastante diferente a todas las demás que están, digamos, vigentes, ¿no? Hace muchos años. Y la pregunta es, bueno, ¿y a qué se dedica esta profesión? Básicamente, ¿cuál es el denominador común de todos los aspectos diversos que tiene? Para mí, el común denominador de todos esos aspectos es que acompaña y facilita el desarrollo del potencial humano. Ahora, llegado a este punto, surge una nueva pregunta, que es, bueno, y entonces, ¿qué es el potencial humano? Y pensemos juntos qué respuesta le podemos dar a esta pregunta. Potencial viene de poder, ¿no? Un poder que ya está, que existe, pero que está en estado latente. Algo que es, pero todavía no está siendo, todavía no se manifestó, todavía no se expresó en el plano de lo concreto. Pero que no se haya expresado quiere decir que no existe. No, nosotros decimos que hay un potencial. El ser humano es, lo que está haciendo, pero también lo que podría llegar a ser, lo que potencialmente ya es. Tomo para esto una metáfora que además se ha usado muchísimo desde Aristóteles en adelante, esta idea del árbol y la semilla. El árbol, la semilla que yo pongo acá es una bellota, que es la semilla del roble. ¿Bien? Cuando uno ve esos árboles, esos robles, que es un árbol imponente, majestuoso, que a veces necesita más de una persona para abrazar su tronco, y mira esa bellota, y esa bellota ya es el roble, pero todavía no está siendo ese roble, todavía no es árbol, todavía sigue siendo semilla, ¿bien? Y este es el juego, es decir, algo que es, pero todavía no está siendo. Esta es la idea de potencial. ¿Qué puede pasar con esa semilla? Puede pasar que yo la tome, la guarde en una cajita y siga siendo por siempre semilla. Es decir, que no despliegue su potencial, que nunca llegue a ser árbol. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser que venga un pájaro y se la coma, puede ser que alguien la pise, la destruya y se convierta en abono de... Entonces, en todos esos casos, ese potencial se verá malogrado, nunca llegará a ser árbol. Pero también puede ser que plantemos esa semilla, o por el devenir de la naturaleza, entre en la tierra, esa tierra tenga las condiciones de humedad, de sol, de calor, y empiece a germinar y empiece a dar sus primeros brotes. Entonces empieza a devenir en árbol. Ahora, ¿qué árbol va a ser? Digamos, cuán frondoso, cuán grande, eso no lo sabemos, nadie lo puede saber, porque dependerá de millones de cosas. ¿Bien? Pero lo que sí podemos tener certeza de que nunca va a ser otra cosa que un roble, porque nadie deviene en lo que no es. Bien, bueno, uno preguntaría, bueno, ¿y esto qué significa? Esto tiene muchas derivaciones. Los invito a que lo exploremos juntos. La primera es partir de dos creencias, ¿no? Dos creencias básicas que partimos todos los coaches, al menos yo entiendo que partimos todos los coaches. La primera es esta certeza en que entendemos una creencia, digamos, que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, podemos ser y hacer más de lo que estamos en este momento siendo y haciendo. Bien, cuando yo veo a mi coachee, a mi consultante, veo a alguien que está haciendo de una manera en este momento, pero también veo su
su potencial de crecimiento, su potencial de transformación, su potencial de evolución. Si yo no viera eso, difícilmente puedo acompañarlo en ese trabajo. Otra creencia que les propongo, para mí es una creencia básica, que ¿cuál es nuestra misión en la vida? Es decir, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una misión particular, tiene un sentido de la vida, para qué vinimos a esta vida, ¿bien? Y parte de nuestro trabajo como seres humanos es conectar, buscar y conectarnos con ese propósito de vida, con qué le da sentido y significación a nuestra existencia. Pero también, más allá de eso, de que es de ese propósito individual, yo creo que todos nosotros, como seres humanos, tenemos un propósito universal, que es, venimos a esta vida para desplegar nuestro ser, nuestra esencia, nuestro más profundo ser, y llegar a ser todo aquello que somos, que ya somos, pero todavía no estamos siendo. Y esta es la idea del potencial. Pero esto a su vez nos refiere a otras dos preguntas. La primera es, bueno, y entonces, ¿quién estoy siendo yo ahora? Cuando formulamos esta pregunta, nos formulamos o les formulamos a nuestros coaches, bueno, ¿y vos quién estás siendo? Es decir, ya no estoy pensando qué está haciendo, a qué se dedica, qué logró, qué obtuvo. No, no, ¿quién está haciendo? Estoy preguntando por el ser. Cuando yo digo, bueno, ¿yo quién estoy siendo en este momento de mi vida? Lo que lo implícito de esa pregunta es que no somos de una manera dada, de una manera estable, es decir, sino que la manera de ser de hoy es resultado de un devenir, de algo que se fue construyendo a través del tiempo, y todos esta idea de devenir nos remite a que todos vamos llegando a ser y dejando de ser algo que somos. ¿Bien? Es una idea de evolución de los seres humanos. Y desde esa concepción se valida una segunda pregunta, que es, bueno, ¿y yo quién podría llegar a ser? O otra pregunta es, bueno, ¿quién quiero ser? Porque están muy vinculados. Y cuando yo digo quién quiero ser y quién podría llegar a ser, ya estoy pensando en la idea de la construcción del futuro. Si yo me proyecto, hago mi visión personal, cuál es mi sueño, de qué manera querría yo estar siendo dentro de unos años, qué querría estar haciendo, qué querría lograr y obtener. Exacto. Es decir, esta idea del devenir nos abre a la idea de que los seres humanos somos seres en continuo devenir, en permanente construcción. ¿Bien? Y esto nos relaciona con una frase, quiero traer una frase de Gabriel García Márquez, que dice, que me pareció, cuando la leí, la verdad que me pareció muy interesante, que dice, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Es decir, dicho de una manera bastante más poética, nos plantea esta idea del devenir, esta idea de que nos podemos llegar a parir a nosotros mismos. No solamente que la vida, obviamente él dice, bueno, la vida los obliga a parirse, es decir, las vicisitudes de la vida, los problemas, los fracasos, los inconvenientes, los desafíos, todo lo que sabemos que nos que nos ha transcurrido y que nos puede llegar a transcurrir en la vida, todos esos desafíos para cambiar, para transformarnos, para evolucionar. Pero también puede haber un diseño nuestro, es decir, a través de esta pregunta que yo planteaba, bueno, ¿quién quiero ser? ¿Bien? Lo cierto es que esto nos abre a la posibilidad de reinventarnos y reparirnos a nosotros mismos, todas las veces que nosotros querramos, estemos en el momento, en la edad, en la etapa que sea, tengamos 20 años, 50 o 70. Siempre podemos hacer y ser mucho más de lo que estamos siendo y haciendo. Entonces, desde la pregunta del devenir, decir, bueno, ¿y entonces en qué devenimos? La respuesta que yo tengo
tiene que ver con esta idea de que una semilla de roble nunca va a poder ser algo diferente a un roble. Sí podrá desplegar en distintos grados y de distintas medidas su frondosidad, su ser roble, pero siempre será roble. Por lo tanto, la respuesta es devenimos en aquello que esencialmente ya somos. ¿Por qué ya somos? Sí, somos a nivel potencial, esencialmente ya somos, aunque todavía no estemos siendo. Y esto no es un juego de palabras, por eso los invito a que me acompañen en este desarrollo. Decimos que desplegar nuestra potencialidad implica llegar a ser todo lo que podemos ser y que en esencia ya somos. ¿Bien? Hacia ahí vamos, este es nuestro devenir. Por supuesto, este devenir implica pasar de lo latente, de lo potencial, a lo manifiesto. Llegar a ser quiere decir que a través de nuestro trabajo de evolución, de compromiso, de transformación, vamos a poder llevar al plano de lo concreto nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra manera de actuar, de interactuar, de relacionarnos, etcétera, etcétera, esto que estaba en la esencia de nuestro ser. Entonces, desde ahí vinculamos estos dos conceptos, el concepto del devenir, de la evolución, de ir siendo, con la idea del potencial, la idea del potencial de que vamos a llegar a ser aquello que esencialmente somos. Y así como les traía la metáfora de la semilla, del reino vegetal, también comparto con ustedes otra metáfora que apunta exactamente en el mismo sentido, ya desde el reino animal, que es la famosa oruga y la mariposa. La oruga va reptando por el árbol y si no hay algún factor externo, viene un pájaro, se la come o alguien la mata, es decir, si no pasa eso, en su reptar de ser oruga, en algún momento la naturaleza, la inteligencia del universal, le da la señal de que tiene que dejar de ser oruga y empezar a evolucionar. En ese momento la oruga se transforma a través de todo un proceso bastante complejo en arma un pequeño ecosistema y dentro de ese ecosistema se va transformando en crisálida y la crisálida a su vez en mariposa. Y en algún momento evoluciona y llega a ser mariposa. Pero llega a ser aquello que ya era. ¿Bien? Pues va a ser la mariposa del tamaño, del color, de algo que sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el reino animal y el reino vegetal por un lado y los seres humanos? Esa pulsión vital que existe en el reino animal y el reino vegetal. La pulsión vital es, me refiero, cuando plantamos la semilla y la semilla no piensa, no elabora, no decide si quiere ser árbol. En determinadas condiciones, esa pulsión la lleva a ser árbol. En determinadas condiciones, esa oruga, sin duda, va a llegar a ser mariposa. Y podríamos dar 300 ejemplos más porque existe una inteligencia universal que funciona en automático tanto en el mundo, es decir, en la naturaleza, tanto vegetal como animal. ¿Cuál es la diferencia con los seres humanos? Que los seres humanos también tenemos esa pulsión vital de evolucionar y desplegar nuestro potencial, pero tenemos la libertad de elegir si queremos hacerlo o no hacerlo. Y yo pregunto, ¿cuántos hombres semillas conocemos? ¿Cuántos hombres orugas conocemos? Personas que han decidido no evolucionar. Y ahí está el dilema de los seres humanos. O decidimos tener, yo digo, una vida
tipo Homero Simpson, que es una vida de supervivencia, de ir al trabajo, de crear una familia y de tomar cerveza y ver televisión, o nos planteamos también evolucionar como personas, como seres humanos, desplegar nuestro potencial, transformarnos y cambiarnos para ser cada vez mejores personas, etcétera, etcétera. Digamos, entonces, esa pulsión vital también que guía la naturaleza, también está en nosotros. La pulsión vital tiende permanentemente a actualizar las potencialidades específicas de cada uno de nosotros. Pero está en nosotros si vamos a asumir ese compromiso o no. ¿Bien? Y cuando quiero retomar esas dos preguntas, ¿quién soy y quién podría llegar a ser? Porque muchas veces, y seguramente si acá hay coach, eh, habrán experimentado esto, que hay gente que tiene bastante claro hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer, cuál es su propósito de vida, y hay muchas personas que no, que dicen, bueno, yo voy viendo, voy haciéndome cargo de los desafíos, de los problemas, de las responsabilidades de la vida, pero la verdad que no sé hacia dónde voy. Y formulado esa pregunta que los interpela, uno dice, bueno, ¿y dónde? ¿Cómo sé? ¿A dónde busco? Y yo tengo una respuesta a eso, ¿a dónde busco? ¿No? Porque uno generalmente, todos hemos estado educados, porque es un tema cultural, a buscar respuestas afuera. ¿Bien? Ah, mira este tipo exitoso, a ver qué hace, qué hizo, cómo llegó ahí. Buscar estándares de éxito. La sociedad nos propone estándares, modelos. Ah, mirá, si lográs esto, si tenés esto, si haces aquello, sos un tipo exitoso. Entonces, ok, voy a imitar para lograr eso. Y yo creo que eso, lo cual no quiero digo que esté mal, porque muchas veces a nivel práctico sirve, pero a nivel profundo, a nivel esencial, a nivel espiritual, eso no nos lleva a ningún lado. Si solo miramos para afuera, lo que vamos a garantizar es un profundo vacío existencial, una profunda, digamos, tristeza, diría, o esta sensación de que sigo acumulando cosas, que sigo logrando cosas, pero me siento vacío internamente. Entonces, yo creo que una de las tareas de los coaches tiene que ver con esto, con ayudar a mirar para adentro. Y cito esta frase de Carl Jung que dice, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Porque quien mira afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Para mí es muy poderosa esta frase porque también guía mi ser coach, mi manera de hacer coaching, ¿no? Y ahí voy a esta, y retomo desde el principio, cuando decíamos, bueno, ¿qué es el coaching? Y decimos, el coach es alguien que acompaña y facilita el desarrollo del potencial humano. Y una de las maneras de facilitar es haciendo preguntas que inviten a las personas a mirar para adentro, que las saquen de este sentido común de estar observando estándares de éxito, modelos sociales que nos proponen, mandatos familiares o mandatos sociales que se supone que tenemos que cumplir, y mirar para adentro y escuchar qué dice nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser más profundo, qué quiere expresar, qué vino a este nivel de la existencia a manifestar. Y en este sentido, yo tomo mucho la idea de lo mayéutico. No sé si ustedes han escuchado esta palabra, pero viene desde hace 2500 años de un filósofo muy importante que marcó toda una deriva en la antigua Grecia, que es Sócrates, ¿no? Sócrates, una de las características de Sócrates es que él trabajaba lo mismo que los coaches, con preguntas.
lo hacía todo con preguntas. Formaba a sus discípulos haciéndole preguntas, discutía en el Ágora de Atenas con sus otros colegas también haciéndoles preguntas y desafiándolos a pensar. Y de ahí venía eso que él decía ella. Él decía, yo no puedo enseñarle nada a nadie, solo puedo ayudarlos a pensar. Y yo me relaciono y me identifico mucho con esta idea de Sócrates, ¿no? Es decir, como coach me refiero. Desde nuestro oficio, de nuestra profesión como coach, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que esta idea de hacer preguntas que miren en su propio corazón, que busquen respuestas que son profundas, que son relevantes, que son legítimas dentro de cada uno, ¿no? Y Sócrates decía, yo tengo el mismo oficio de mi madre. ¿Por qué? Porque la madre de Sócrates, doña Fenérata, era comadrona, era una partera. Y Sócrates decía, mi mamá no da a luz, no trae, no da a luz, quiere decir, ayuda a dar a luz, ¿bien? Es decir, es una partera de cuerpos. Y él decía, yo hago lo mismo, yo ayudo a que cada uno encuentre las respuestas de su alma. Soy un partero de almas, ¿bien? Desde ese lugar. Por eso mayéutico significa, la mayéutica o la indagación mayéutica significa dar a luz, o también ha sido traducido como el arte de las parteras, que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, por eso me parece que, así como decíamos, que trayendo esta frase de García Márquez, que los seres humanos podemos parirnos a nosotros mismos todas las veces que nosotros querramos y decidamos hacerlo, eh, se relaciona con esta idea de la mayéutica, con las preguntas que inviten a nuestros coachees o a todas las personas que tenemos la posibilidad de actuar e interactuar, a mirar para adentro. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción, y a partir de más de 20 y pico de años de coach, que las preguntas más significativas, más relevantes de los seres humanos, nunca las encontramos afuera, siempre están dentro de nosotros. Esto también es una creencia muy, muy poderosa, ¿no? Que puede guiar nuestro accionar como coach. Por último, compartirles un concepto que yo acuñé que se llama la maestría personal, que de alguna manera sintetiza todo esto que estamos diciendo, esta idea de que los seres humanos no son de una manera específica, sino que van siendo, van deviniendo, van evolucionando y transformándose, esta idea de que se van transformando en aquello que ya son, pero todavía no están siendo. Entonces, la idea de la maestría personal implica un compromiso con nuestro propio camino de evolución personal. Por eso decía que los seres humanos somos los únicos que podemos decidir si quedarnos en el lugar donde estamos, y está bien, y hacer una vida de sobrevivencia o subsistencia, o comprometernos con nuestro camino de evolución personal. ¿Bien? Y muchas veces en ese camino necesitamos ayuda, necesitamos compañía, necesitamos a alguien que nos guía, que nos alumbre un aspecto del camino, y ahí se valida nuestra profesión de coach, ¿bien? Pero se valida en esta filosofía de que todos los seres humanos podemos emprender este camino de evolución personal. ¿Para qué? Para ir desplegando nuestro potencial. Es el camino, vieron que hay un dicho que dice, el camino al cielo es tan importante como el cielo. Es decir, que este camino de desarrollo, de evolución, de ir desplegando nuestro potencial, aquello que esencialmente somos, aunque todavía no estemos siendo, ir pasando del plano de lo latente al plano de lo vigente y concreto, a través de estos trabajos de crecimiento, de cambio, de transformación. ¿Para qué? Para llegar a ser la mejor versión de uno mismo. Y ahí
viene la idea, el concepto de maestría personal. Llegar a ser la versión de nosotros mismos. No maestría personal como una idea de algo predeterminado, porque cada uno tiene que encontrar su propia maestría. Este es el desafío, este es el gran desafío. Desafío que no estoy inventando yo, sino que estoy tomando de la mano de distintos filósofos, sabios, gente que a lo largo de los siglos nos ha planteado este desafío y nos ha invitado a caminar en este camino de evolución. Menciono dos. Primero Píndaro. Píndaro es un filósofo y un poeta también de hace 2500 años, en la antigua Atenas, que decía, llega a ser lo que eres. ¿Bien? Acá está la idea del potencial, lo que ya eres, pero llega a ser. Es una invitación al desarrollo, a la evolución, al cambio, a la transformación. Y muchos años después, Friedrich Nietzsche decía, sigue tu camino y deviene en quien tú eres. La esencia es la misma, el concepto, la invitación es el mismo. Es decir, el lugar de llegada no es algo, es decir, si bien no sabemos hasta dónde podemos evolucionar, pero nos invita a ir siendo y llegar a ser aquello que ya somos, aquello que auténtica y esencialmente ya somos. Esto como concepción, como filosofía, como ética de vida. Y después uno podría preguntarnos, y obviamente yo como coach he acompañado a miles de personas en mi práctica de coaching, que yo a su vez, digamos, tengo durante ya 17 años una escuela de formación de coaches profesionales, por lo tanto he formado un montón de coaches, he formado coaches como instructores y como master coach, digamos, en todo este devenir uno va encontrando y va desarrollando competencias, habilidades. Cuando hablamos de una competencia estamos hablando de un saber hacer y una actitud para encarar esa acción y ese desafío. Entonces, en uno de mis libros, que justamente se llama así, Maestría Personal, El Camino del Liderazgo, yo desarrollé, digo, con esto termino, porque hasta ahora venía desde un plano más filosófico, más teórico, y quiero por ahí decir, bueno, y esto que están en el aire, tal vez algunos lo pueden escuchar como muy teórico, ¿cómo lo bajo a la práctica? ¿Qué cosas concretas yo puedo incorporar, aprender, desarrollar para ir incorporando este camino de evolución, de transformación, tanto a nivel personal como laboral? ¿Cómo puedo ir logrando mejorar mi efectividad? ¿Cómo puedo ir logrando ir escalonando en mis objetivos? Etcétera, etcétera. Bueno, la respuesta que yo encontré es que hay 5, dentro de la gran vastedad de habilidades, destrezas, conocimientos que podemos incorporar, hay 5 que yo llamo las competencias básicas de la maestría personal, 5 competencias que de alguna manera dan base a todo lo demás. ¿Bien? Las menciono, por supuesto no las voy a desarrollar porque no tenemos el tiempo, pero sí las menciono, digamos, para compartirlas con ustedes. La primera es la visión personal. La visión personal da cuenta de esta pregunta que mencioné antes, es decir, bueno, ¿quién quiero ser y quién podría llegar a ser? La visión es poder mirarnos para adelante. El hoy es el resultado del pasado, de ese devenir que me trajo hasta acá. Pero parado en el hoy, ¿puedo diseñar quién quiero ser? Mi respuesta es sí, claro. No sigas en un devenir a ver qué te trae la vida, sino, además de lo que te trae la vida, pensá quién querés ser. Y desde este querer ser, ¿qué te gustaría estar siendo y qué te gustaría estar obteniendo? Entonces uno puede empezar a diseñar y construir el futuro que quiere para uno,
y no pensando que el futuro va a ser exclusivamente una expresión del pasado, sino que podemos construir cosas diferentes. Podemos definir qué aspectos míos quiero cambiar, modificar, transformar, mejorar, lo que sea. ¿Bien? Nos podemos volver a parir, como decía hace un rato. Esto es la visión personal. La otra es la fortaleza emocional. Nosotros somos seres emocionales, somos seres corporales, somos seres intelectuales, pensantes, cognitivos, y somos seres emocionales. Entonces, la idea de cómo yo puedo conocer y gestionar mi emoción es un tema importante, fundamental para nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo laboral también. A eso yo le llamo la fortaleza emocional. La tercera competencia es nuestra capacidad de aprendizaje y cambio. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros validamos esta idea de que la vida es un camino de aprendizaje, que tal vez la actividad más permanente, más importante, más relevante que hagamos a lo largo de nuestra vida, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, es ir aprendiendo, así como aprendimos a comer, a caminar, a relacionarnos, a vincularnos, a hablar. Bueno, la vida es un permanente camino de aprendizaje y entonces la competencia de aprender a aprender, de tener esta habilidad para ir tomando nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros problemas, nuestros desafíos, todos como un proceso de camino de aprendizaje, eso también se aprende y es una de las competencias básicas que yo propongo. La cuarta es la competencia conversacional, porque todo lo que sucede en los seres humanos sucede en el lenguaje, sucede en la conversación, en la interacción. En el lenguaje me refiero cuando estamos para adentro pensando, pensamos con palabras, con oraciones, con frases, es decir, pensamos en el lenguaje. Y cuando interactuamos con otro, también lo hacemos conversando. Y cuando hablo conversando me refiero a hablar, a escuchar, a interactuar, a generar vínculos, etcétera, etcétera. Y por último, en este sentido, la quinta competencia, que yo le llamo la efectividad interpersonal, tiene que ver con nuestra capacidad de generar vínculos, porque todos los seres humanos vivimos y transcurrimos en una red de vínculos a nivel personal, con la familia, con los amigos, con los conocidos, en una red laboral dentro de una empresa, de una organización, con nuestros socios, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de esos vínculos va a determinar las posibilidades de lograr o no lograr nuestros objetivos. Y con esto cierro, con esto le doy las gracias por la atenta escucha